El nombre de esta mujer que ves en la foto es Masumeh Ebtekar, una política prominente de Irán. Y este es su hijo, Seyed-Eisa Hashemi. Durante años, él llevó una vida de lujo en Los Ángeles y enseñaba a los hijos de la élite californiana. Pero lo que también necesitas saber es que hace casi 50 años, esta mujer tomó como rehenes a los empleados de la Embajada de Estados Unidos, los humilló, los torturó y los mantuvo cautivos por más de un año. Y luego mandó a su hijo a vivir al país al que llamó el Gran Satán durante décadas. Pero en abril de 2026 esa historia llegó a su fin y te vamos a mostrar cómo. Para entender por qué el arresto de su hijo en Los Ángeles causó una explosión en las redes sociales estadounidenses e iraníes en 2026, necesitas entender quién era esta mujer antes de todo esto. Masumeh Ebtekar nació en Irán, pero creció en Estados Unidos. Su padre estudiaba en una universidad estadounidense y la familia pasó 6 años en los alrededores de Filadelfia, en Pensilvania. La pequeña Nilufar, ese era su nombre de infancia, creció como una niña estadounidense típica. Comía hamburguesas, veía caricaturas, absorbió la cultura estadounidense y, lo más importante, adquirió un inglés perfecto con acento de Filadelfia. Estados Unidos le dio todo eso y ella usó cada uno de esos regalos para destruir a Estados Unidos públicamente. Cuando estudiantes radicales invadieron toda la embajada estadounidense en noviembre de 1979, Masumeh se volvió indispensable para los secuestradores. Ella no solo era traductora, era la directora de un espectáculo cruel y calculado, transmitido para todo el mundo. El Departamento de Estado estadounidense describiría sus actividades posteriormente como terror físico y psicológico. Mientras los diplomáticos estadounidenses eran mantenidos en confinamiento solitario, golpeados, pasaban hambre y eran sometidos a simulacros de ejecución, con un arma apuntada a la cabeza y el gatillo accionado con la recámara vacía, ella preparaba el escenario para las cámaras. Ella entraba a las celdas, obligaba a los rehenes exhaustos a quitarse las vendas, peinarse y decía a las cámaras que eran tratados con humanidad. Era ella quien le explicaba al mundo por qué esas personas merecían morir. La familiaridad con América, el conocimiento del idioma y la cultura no la hacían compasiva. Al contrario, le daban una sofisticación especial y aguda a su odio. Los rehenes la odiaban más que a quienes los golpeaban. Michael Metrinko, uno de los diplomáticos que pasó 444 días en ese infierno, admitió décadas después que el trauma nunca se fue. Y su frase sobre Masumeh se volvió legendaria en los círculos de inteligencia estadounidenses. Si ella estuviera incendiándose en la calle, yo no orinaría sobre ella para apagar el fuego. Los reporteros occidentales la llamaban Mary, y luego, por el fanatismo en su mirada y la furia en sus discursos, la llamaron Screaming Mary, Mary la gritona. 47 años, ese es el tiempo que ha pasado desde el secuestro. Pero Michael y decenas de otros sobrevivientes vieron durante todo ese tiempo cómo Screaming Mary construía una carrera meteórica en Irán, llegando a ser vicepresidenta. Y mientras ella usaba el dinero que ganó sirviendo al régimen para mandar a su hijo de regreso al lugar donde ella misma había sido feliz de niña, y donde había convertido vidas estadounidenses en una pesadilla, los estudiantes radicales que invadieron la embajada en 1979 fueron cambiando sus chaquetas de campo por trajes caros. Y Masumeh no solo se adaptó a la nueva realidad, sino que se convirtió en su rostro. En 1997, con la llegada al poder del presidente reformista Muhammad Khatami, ella dio un salto histórico. Se convirtió en la primera vicepresidenta en la historia de la República Islámica. Ya no era más la Screaming Mary, era una defensora del medio ambiente, una luchadora por los derechos de las mujeres, invitada frecuente en foros internacionales. Recibía premios de la ONU y títulos como campeona de la Tierra. Y entonces activó el modo de borrado total de su historia. En una entrevista con el New York Times en 1998, ella actuó como si los 444 días de infierno que impuso a los estadounidenses fueran solo un error de dedo en su biografía. Cuando la periodista le preguntó directamente sobre el secuestro, Masumeh, con el rostro impasible, pidió que no escribiera mucho sobre esas cosas. ¿Imagina el nivel de cinismo? La mujer que justificó la tortura psicológica y las amenazas de muerte ante todo el mundo, ahora quería que el mundo la recordara como una activista ecológica salvando a las focas del Mar Caspio. Dentro de Irán, leal servidora del régimen. En Occidente, una política progresista con quien se podía negociar. Y mientras Masumeh construía esa fachada, un plan se estaba gestando dentro de la familia que destruiría cualquier resto de coherencia moral.
En Irán, la Revolución Verde, las protestas masivas contra el fraude electoral acababan de ser brutalmente reprimidas. Personas eran arrestadas y torturadas en los mismos sótanos donde estadounidenses habían sido mantenidos cautivos décadas antes. Y fue exactamente en ese momento cuando Seyed Eisa Hashemi, el hijo mayor de Masumeh, hizo sus maletas. Él no se fue a la China aliada, no se fue a la Rusia amiga, no se quedó en Irán para construir un futuro brillante en la República Islámica gobernada por su madre. Él compró un boleto de ida a los Estados Unidos de América. Piensa en ese momento. La madre de Eisa es el pilar ideológico de un régimen que construyó su identidad sobre gritos de muerte a América. Pero cuando llegó el momento de elegir un futuro para su hijo, toda esa resistencia teatral se evaporó. Los Ángeles resultó mucho más atractivo que Teherán. Eisa se instaló en California y se inscribió en la Chicago School of Professional Psychology. Aquí está el punto máximo del drama irónico. El hijo de una mujer especializada en la supresión psicológica de rehenes, que quebraba la voluntad de las personas y las obligaba a mentir frente a las cámaras, fue a estudiar psicología. Eligió una concentración en liderazgo organizacional. Aparentemente, el talento familiar para manipular masas necesitaba un refinamiento académico. Mientras Masumeh en Teherán hablaba sobre el daño de las sanciones occidentales y la influencia corruptora de los valores estadounidenses, su hijo se asimilaba exitosamente en Los Ángeles. Vivía en el país que sus padres intentaron humillar, disfrutaba de los beneficios del sistema que despreciaban y pagaba impuestos al Estado que su madre soñaba con borrar de la faz de la tierra. ¿Cómo se legalizó Eisa Hashemi en Estados Unidos? En 2016, la familia Hashemi recibió un Golden Ticket. Y no fue por mérito especial ni por solicitud de asilo político. Ganaron en la lotería de visas de diversidad. Así es. El hijo de Screaming Mary simplemente ganó la Green Card en la lotería. Un programa creado para diversificar la sociedad estadounidense abrió sus puertas a un hombre cuya madre había sido durante décadas el rostro de un régimen que soñaba con destruir esa misma sociedad. Pero para captar la magnitud del cinismo, es necesario recordar lo que estaba sucediendo ese mismo año. Enero de 2016, Golfo Pérsico. Fuerzas especiales iraníes capturan 2 barcos de la Marina estadounidense. Imágenes humillantes circulan por todo el mundo. 10 marineros estadounidenses de rodillas, con las manos detrás de la cabeza, bajo la mira de rifles iraníes. La propaganda iraní saboreó esas imágenes durante meses. Y así, mientras los militares iraníes humillaban públicamente a soldados estadounidenses y Screaming Mary en Teherán celebraba otra victoria sobre el imperialismo, la administración estadounidense en Washington aprobaba los documentos de su hijo. Mientras el Departamento de Estado intentaba liberar a sus marineros, el Servicio de Inmigración empacaba cuidadosamente una Green Card para Eisa Hashemi. Eso no es solo una falla en el sistema, es una humillación sistémica. Con la codiciada tarjeta plástica en el bolsillo, Eisa Hashemi y su esposa, Miriam, también profesora de psicología, se instalaron en Agoura Hills, un suburbio prestigioso y tranquilo de Los Ángeles, donde el ingreso familiar promedio es varias veces superior al promedio nacional. Se mudaron al complejo de apartamentos de lujo Avalon. Su vida se convirtió en un idilio californiano. Entrenamientos matutinos en un gimnasio sofisticado, trabajo en una universidad privada, clases sobre liderazgo y ética. Eisa Hashemi se convirtió en el intelectual californiano perfecto. Caminaba por las mismas calles que los hijos de los propios rehenes de 1979. Disfrutaba exactamente de la libertad de expresión que su madre llamaba un instrumento de depravación. Lo más impresionante de esta nueva vida era el silencio, total, absoluto. Durante años, los vecinos de Hashemi no tenían idea de quién vivía al lado. Veían a un hombre educado y cortés. No sabían que su madre había declarado en una entrevista con ABC News que podía imaginarse tomando un arma y matando estadounidenses. Pero en 2026 ese capullo empezó a agrietarse. La comunidad iraní en Estados Unidos, millones de personas que habían huido de la tortura, la censura y la dictadura de su madre, de repente descubrió que el hijo del tirano vivía en la calle de al lado y tomaba el mismo café en Starbucks. Peticiones en Change.org reunieron decenas de miles de firmas con una sola exigencia: deporten a Hashemi ahora. En enero de 2026, el silencio de la facultad fue interrumpido por los gritos de manifestantes en la entrada, con carteles que mostraban el rostro de Masumeh en 1979 y el rostro de su hijo hoy.
El 9 de abril de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una orden que la diáspora irano-estadounidense había esperado durante décadas: revocar las green cards y deportar a la familia Hashemi, ya que su presencia en el país representaba una amenaza para la seguridad nacional. La justificación legal era breve, pero devastadora. Estados Unidos ya no sería un refugio seguro para aquellos cuya vida y bienestar están directamente ligados a regímenes terroristas antiestadounidenses. Marco Rubio publicó en X las palabras que se convirtieron en un veredicto, no solo para una familia, sino para todo un sistema que había hecho la vista gorda durante años. Su familia nunca debió haber sido autorizada a beneficiarse del privilegio extraordinario de vivir en nuestro país. Estados Unidos nunca puede convertirse en el hogar de terroristas antiestadounidenses o de sus familias. En 1979, la joven y furiosa Screaming Mary privó a 52 estadounidenses de su libertad en Teherán. Les robó 444 días de sus vidas, haciéndolos sufrir bajo el foco de las cámaras. 47 años después, Estados Unidos privó a su familia de su principal privilegio, el derecho de llamar hogar a este país libre. El círculo se cerró. La historia de la familia Ebtekar Hashemi es el reflejo perfecto de todo el régimen iraní. Una fórmula cínica pulida hasta el brillo: producir odio, pobreza y fanatismo para consumo interno, mientras compra comodidad occidental, educación de calidad y seguridad en Los Ángeles para sí mismo y para sus hijos. Mientras Masume Ebtekar en Teherán habla sobre Occidente decadente y la importancia del hijab, su hijo en California enseñaba a los estadounidenses sobre liderazgo y ética. Eso no es solo hipocresía personal, es una provocación sistémica. Y en abril de 2026 la paciencia estadounidense llegó a su límite. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios qué te pareció todo esto. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo video.